todas estas religiones, el sistema religioso hoy en día, el Islam y el catolicismo. Acuérdese que el judaísmo es, hermano, la religión, podemos decir, pero de los judíos, del pueblo de Dios. Y esta es llamada religión en el mundo, pero en realidad es un pacto, son leyes de parte de Dios dadas a los judíos. Total que no es considerada una religión, sino que le llaman la ley y los profetas. Todo eso está escrito acá y es verdadero. Por eso sería una experiencia lo que es el judaísmo, ¿verdad? Lo que fue dado al pueblo de Dios. Aún los cristianos practicamos los 10 mandamientos y leemos los profetas, los respetamos porque es autoridad bíblica. ¿Okay? Ahora, estas dos grandes religiones, muy interesante la historia, es que el catolicismo comenzó en el año 235 después que murió Jesucristo. Comenzó en el Consejo de Nicea, ¿verdad? Y usted sabe la historia, está en la historia del libro, donde usted quiere encontrarlo, se da cuenta el nacimiento del catolicismo, de la Iglesia Universal. Esta iglesia se unió con el gobierno romano. Por eso es que cuando decimos que es usted, yo soy católico, apostólico y romano, lo cual no tenemos nada de Roma, ¿me entienden? A mí me decían que dijera así, que es, identifíquese, soy católico, romano, ¿verdad? Y es interesante, pero lo que quiero decirles es que cuando se unió la iglesia que estaba, el cristianismo con el gobierno, hicieron una religión, la Iglesia Católica Romana, que depende de Roma. ¿Ok? Esta es una religión, la Iglesia Universal, no es cristianismo, es solamente una religión. Porque el cristianismo, ¿dónde nació? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue el líder y quién puso el fundamento del verdadero cristianismo? ¿Ah? Jesucristo es el líder de todos los cristianos, ¿ok? Ser cristiano es una experiencia personal y es ser obediente a la palabra de Dios, no a una religión. Yo puedo ser cristiano, decirme ser cristiano religioso y cometer pecados sin leer la Biblia, y eso me hace solamente un religioso, obedecer una religión, ¿me entiendes? Pero la religión no me va a salvar, sino la obediencia a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces, el cristianismo, Jesucristo es el líder. Él tuvo 12 misioneros, 12 evangelistas, el cual él dio su doctrina a estos apóstoles. Por el que Gálatas 5:20 que dice: fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Pablo dijo que el fundamento ya estaba puesto, ¿verdad? El fundamento es Jesucristo, ¿me entiendes? Estos fueron solo ayudantes que extendieron el evangelio de Jesucristo, el cristianismo, al mundo entero. Si usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 2, se encuentra el nacimiento de la iglesia. 120 discípulos. Ahí estaba María pidiendo por su salvación. Si usted lee el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos, en un aposento alto, Jesucristo, antes de irse, dio mandamientos por 40 días. Le explicó toda la doctrina cristiana a sus discípulos. ¿Entiendes? Y lo que sucedió, hermano, es que sus discípulos dieron el evangelio
Y no existía la Iglesia Católica Romana, sino el Imperio Romano, el cual estaba matando a los cristianos. Porque ellos decían, solo tenemos un rey, César. Y cuando los discípulos decían, mi rey es Jesucristo, Él es mi Salvador y Señor, los mataban, los quemaban, los crucificaban, los tiraban, hermano, en medio de una arena de diversión para el público, un coliseo, para que los leones mataran a los cristianos. Esos eran cristianos. ¿Ok? Lo encontramos en el libro de los Hechos, el sufrimiento de la iglesia y el crecimiento. En el día Pentecostés, ellos fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo, creció la iglesia. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Después se convirtieron 5,000. Después se convirtieron los samaritanos al Evangelio de Jesucristo, a los cristianos. Después se convirtieron los gentiles en la casa de Cornelio, los italianos y los romanos se convirtieron al cristianismo, y así llevaron el evangelio a todo el mundo. Y llegamos al final, cuando Juan mira la señal, hermano, ¿verdad?, de las 7 iglesias que son de Asia Menor, Sardis, Filadelfia, el cual fue dado el mensaje. Y de esas iglesias se multiplicó lo que es el cristianismo. ¿Ok? Total que los fundadores son los apóstoles, Pablo, Pedro, todos ellos. ¿Ok? Ese es el cristianismo verdadero. Hasta que llegamos al tiempo cuando se une el gobierno, la idolatría y todas las cosas que tiene una religión, se une el cristianismo y una mezcla de gobierno con iglesia. Pero el cristianismo siempre se mantuvo hasta el día de hoy, los cuales servían a Jesucristo con el corazón. Aun cuando la Iglesia Católica Romana empezó a dar el poder de todo el mundo, fue hasta América a través de los conquistadores. Llevaron una religión a nuestros países, vinieron desde Europa y trajeron lo que es el catolicismo, así como nosotros recibimos la religión del catolicismo. Pero debe decirle, en el tiempo cuando la Iglesia Católica Romana gobernaba el mundo entero, cuando era poder, la reina, y venían los españoles a este lugar, y los británicos, y todos los que vinieron a traer, hermano, una nueva experiencia, debe decirle, en medio de todo ese tiempo habían cristianos, ¿sabe cómo nos llamaban? Herejes, que no teníamos la doctrina. Aún uno de los sacerdotes se rebeló contra la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Lutero, alemán, él fundó la primera iglesia evangélica, y la iglesia luterana se separó y puso en la puerta de la basílica donde se encuentra, ahí el Papa. Él protestó y dijo: yo protesto contra todo, y puso su protesta, y desde ese día nos llaman protestantes, ¿verdad? ¿Qué? Pero el cristianismo sano, que está en la palabra de Dios, se ha mantenido por años. Nos dieron una religión. Estábamos ciegos al principio, la Biblia estaba en latín. No querían que nadie supiera la verdad, hasta que vino la imprenta y lo puso en español, y hubo libertad en inglés, y pudimos abrir nuestros ojos y salir de una religión a una experiencia personal y llegar a ser cristiano y entender qué es el pecado y lo que es bueno. A su nombre, gloria. Cuando yo era católico, todo era bueno. Emborracharse estaba bien, fornicar estaba bien, el amor. Muchas cosas que usted y yo, por la ignorancia de no leer la palabra de Dios y no tener una experiencia, practicábamos. Aún los pandilleros tienen una imagen en su espalda, la guadalupana. Ellos van y se confiesan y adoran la guadalupana. Es increíble. Ellos, si usted no sabía esto, ellos se identifican como los indígenas
de México, ¿verdad? Y ellos andan pintados en imagen. Yo he visto personas que lo tienen. ¿Cuántos saben eso? Pero es una religión. Yo tenía una religión, no tenía una experiencia. Pero cuando leí la palabra de Dios, la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque aquí se encuentra la vida eterna, la salvación. Nadie me habló de la salvación cuando era católico. ¿Ah? Yo hice mi primera comunión, fui al catecismo y todo, ¿me entiendes? Iba a las misas, oía al Padre, me dormía un poco y rezaba mis 3 Ave María, mis 4 Padres Nuestros. Vete, ya estás perdonado. Era solamente una religión. Yo seguía pecando y para mí todo estaba bien. Pero cuando leímos la palabra, nuestros ojos se abrieron al Evangelio. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que no encuentra una religión, sino una salvación. Hay una diferencia en religión y salvación. ¿Entiende? Yo puedo ser el mejor religioso del mundo, pero si no dentro a la manera que Jesucristo dice al reino de Dios, no voy a entrar. ¿Dónde se encuentra? San Juan capítulo 3. Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Arrepentirse del camino. Iba en el camino del pecado, de la maldad, y el arrepentimiento nos hace entender que estamos mal con Dios, marihuaneros, drogadictos, mal hablados, adúlteros, mentirosos. Hay una lista grande. Eso éramos nosotros antes, dice el apóstol Pablo. Pero cuando nos arrepentimos y fuimos bautizados, nacimos del agua, nuestros pecados fueron lavados, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y por fe recibimos la salvación. Fue una transformación total de nuestra vida, una experiencia personal. No es una religión el Evangelio o el cristianismo, es una experiencia entre usted y Dios. A su nombre, gloria. Jesucristo le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si no naces del agua del bautismo, si no te bautizas, no vas a ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Primera de Pedro 3:21 dice: y el bautismo que hoy corresponde nos salva. N-O-S. Algunos dicen que el bautismo no salva. Es un ingrediente de la salvación. Es necesario que toda persona se bautice. ¿Por qué cree que Jesucristo caminó millas para llegar a donde estaba Juan para ser bautizado ya grande? Para dar el ejemplo que hay que ser sumergido. El bautismo es sepultura. Dice: juntamente sepultados por el bautismo, dice Romanos. Somos sepultados de agua, y la sangre de Jesucristo hace un milagro en el bautismo. Nos lava nuestros pecados y nos anota el libro de la vida nuestro nombre. Ese es el bautismo. Si no naces del agua, Nicodemo, no te bautizas, no puedes entrar al reino de los cielos. Le dijo Nicodemo: te es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces del espíritu, del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Quiere decir que sin estos 3 ingredientes, sin estas 3 cosas para obedecer, yo no puedo entrar al reino de los cielos.